En 2021, el comercio electrónico en Yucatán creció 27% comparado con 2020. El 67% de las compras online que hicieron los yucatecos fue por medio de celular, con un ticket promedio de 734.40 pesos. Según la primera edición de Nube Commerce México, el informe anual de comercio electrónico exclusivo de Tienda Nube, el número de establecimientos que se crearon en la plataforma en el estado creció 240%. Su gerente, Juan Martín Vignar, resaltó que las mujeres fueron quienes más emprendieron en el comercio electrónico. El 85% fueron creados por mujeres, lo cual también es un dato muy interesante. Sobre otros puntos también relevantes de data que sacamos, ¿no?, de nuestros clientes, es que la categoría de compra favorita de la gente que vivía en Yucatán tenía que ver con las categorías de regalos. El comercio electrónico representa el 9% de las ventas al menudeo y se espera que continúe creciendo. El 90% de las ventas de retail van a tener al menos una etapa del viaje, ¿no?, del consumidor, de entendimiento, de consideración y de compra. En alguna de esas etapas, en el 90% de las compras va a estar presente el espacio digital, con lo cual si uno no se digitaliza o las empresas no terminan digitalizándose, en algún espacio de la cadena va a perder comunicación con el 90% de los potenciales clientes. Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.